Cada año sucede lo mismo. Llega una carta por correo, la abres y descubres que otra vez vas a pagar más impuestos por la misma casa. Y lo peor es que muchas personas ni siquiera entienden por qué. Tal vez no hiciste ninguna remodelación, tal vez tu salario ni siquiera aumentó. Y aún así la factura de impuestos de tu propiedad sigue creciendo año tras año. ¿Quién decide cuánto tienes que pagar? ¿Por qué hay personas que pagan miles de dólares más que sus vecinos por casas muy parecidas? ¿Y realmente existe alguna forma legal de reducir esos impuestos? Hoy voy a responder todas esas preguntas y también te voy a explicar un error que cometen miles de propietarios y que termina costándoles muchísimo dinero después de comprar una casa. Hola, soy Alexis Giuliani. Si eres dueño de una casa o estás pensando en comprar una, este video puede ayudarte a entender uno de los gastos más importantes que tendrá durante toda la vida como propietario: los property taxes o los impuestos que pagas por tu propiedad. Hoy vas a aprender por qué aumentan, quién decide cuánto pagas, por qué algunos estados tienen impuestos mucho más altos que otros y qué puedes hacer si crees que estás pagando más de lo que corresponde. Además, al final de este video, te voy a explicar un detalle que sorprende a muchos compradores después de cerrar la compra de una vivienda y que puede aumentar considerablemente su pago mensual. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. ¿Qué son realmente los property taxes? Comencemos por lo básico. Muchas personas creen que los property taxes son un impuesto nacional, pero eso no es correcto. Los property taxes son impuestos locales. Generalmente los recauda la municipalidad, el condado o alguna autoridad local donde se encuentra ubicada tu propiedad. Ese dinero sirve para mantener funcionando la comunidad donde vivimos. Con esos fondos se pagan las escuelas públicas, se financian los departamentos de policía y bomberos, se reparan carreteras, se mantienen los parques, bibliotecas, servicios de emergencias, alumbrados públicos e incluso muchos programas comunitarios. En otras palabras, los property taxes o los impuestos que pagas por tu propiedad son una de las principales fuentes de ingresos de las ciudades. Y aquí viene algo muy interesante. Dos personas pueden tener casas prácticamente iguales, con el mismo número de habitaciones, en la misma ciudad, y aún así pagar cantidades completamente diferentes. Más adelante te explicaré exactamente por qué ocurre esto. ¿Por qué los impuestos de mi propiedad aumentan todos los años? Esta probablemente es una de las preguntas más importantes de este video. La respuesta sencilla es: porque mantener una ciudad cuesta cada vez más dinero. Pensemos en nuestra propia casa. Hace algunos años pagábamos mucho menos por electricidad, mucho menos por gasolina, por seguros y mucho menos por materiales de construcción. Las ciudades enfrentan exactamente el mismo problema. El salario de los policías y maestros aumenta, el combustible y los seguros de los vehículos municipales aumenta, los materiales para reparar las carreteras también aumentan. Y cuando los gastos y el presupuesto municipal aumenta, el dinero tiene que salir de algún lugar. Una parte importante del presupuesto de las ciudades proviene precisamente de los taxes de las propiedades. Pero aquí aparece un segundo factor que muchas personas desconocen. Cuando las propiedades de una zona comienzan a venderse por precios más altos, el municipio puede determinar que las viviendas del vecindario ahora tienen un mayor valor. Y eso puede provocar un aumento en la valoración fiscal de tu propiedad. No significa que recibiste ese dinero, ni tampoco que hayas vendido la casa. Simplemente sobre el papel, la ciudad considera que tu propiedad vale mucho más. Y si el valor accesado aumenta, es muy posible que tus impuestos también aumenten. Aquí te doy un ejemplo muy sencillo. Imagina un vecindario donde hace 5 años las casas se vendían alrededor de $350,000. Ahora las mismas casas se están vendiendo por $600,000. Aunque tú no hayas hecho absolutamente ninguna mejora en tu vivienda, el municipio puede concluir que todas las propiedades del área han incrementado su valor. Como consecuencia, muchos propietarios reciben una nueva valoración y terminan pagando mucho más impuestos. Y eso explica por qué muchas personas sienten que pagan más cada año sin haber hecho ningún cambio en su casa. Si hasta aquí ya entiendes por qué los property taxes siguen aumentando todos los años, dale un like y suscríbete al canal. Aquí hablamos de bienes raíces y finanzas de una forma sencilla, para que puedas tomar mejores decisiones y proteger tu patrimonio. Y si conoces a otro dueño de casa que siempre se queja de los impuestos, compártele este video,
porque estoy seguro que también les será de mucha utilidad. ¿Quién decide cuánto vale tu casa? Aquí encontramos otro de los conceptos que más confusión genera. Muchas personas creen que el gobierno simplemente mira cuánto pagaron por la casa cuando la compraron, pero normalmente no funciona así. Cada municipio tiene un proceso de valoración fiscal y en inglés le llamamos assessment. Y ese proceso puede considerar varios factores. Por ejemplo, la ubicación de la propiedad, el tamaño del terreno, los pies cuadrados de construcción, la cantidad de habitaciones y baños, las ventas recientes de propiedades similares, las mejoras permanentes que hayas realizado y otros elementos que ayudan a determinar el valor fiscal. Ahora bien, aquí quiero hacer una aclaración muy importante. El valor fiscal o assessed value no siempre es igual al valor del mercado, y esa diferencia confunde a muchísimos propietarios. El valor del mercado es el precio que un comprador estaría dispuesto a pagar hoy por tu propiedad. Es decir, lo que probablemente valga tu casa si decides venderla. En cambio, el valor fiscal o el assessed value es la cifra que utiliza el municipio para calcular los impuestos de las propiedades. En algunas municipalidades, ambos valores son bastante parecidos, pero en otras pueden ser muy diferentes. Por eso, es perfectamente posible que tu casa tenga un valor de mercado de $700,000 y un valor fiscal considerablemente menor o incluso mayor, dependiendo del sistema de evaluación utilizado por tu municipalidad. Y precisamente por eso, no debes asumir que el precio que ves en el Internet o el valor de la tasación o appraisal será exactamente el mismo que utiliza la ciudad para calcular tus property taxes. Ahora bien, si ya entendimos cómo calculan el valor de una propiedad, surge otra pregunta muy interesante. ¿Por qué hay estados donde los propietarios pagan 2 o 3 veces más impuestos que en otros estados? La respuesta tiene mucho que ver con la forma en que cada estado financia sus servicios públicos. ¿Por qué algunos estados tienen property taxes mucho más altos? Esta es una de las preguntas que más me hacen, especialmente personas que están pensando en mudarse de un estado a otro. Y la respuesta es muy sencilla. No todos los estados financian sus gobiernos de la misma manera. Algunos estados dependen más del impuesto sobre los ingresos. Otros reciben una gran parte de sus recursos del impuesto sobre las ventas. Y otros dependen muchísimo de los impuestos de las propiedades o los property taxes. Por eso, no puedes comparar únicamente el precio de una casa. Tienes que analizar el costo total de vivir en ese estado. Tomemos algunos ejemplos. En New Jersey, los property taxes se encuentran entre los más altos de la nación. Esto se debe en gran parte a que los municipios y los distritos escolares dependen considerablemente de estos impuestos para financiar sus operaciones. En el estado de Illinois ocurre algo similar. Muchas comunidades utilizan los property taxes como una de sus fuentes principales de ingresos para mantener los servicios públicos. Ahora veamos Texas. Muchas personas se sorprenden cuando descubren que Texas también tiene property taxes relativamente altos. ¿Y esto por qué? Porque Texas no cobra impuestos estatal sobre los ingresos. Eso significa que el estado necesita obtener recursos de otras fuentes, y una de las más importantes son precisamente los impuestos de las propiedades. Es decir, el hecho de que no pagues impuestos estatal sobre los ingresos no significa necesariamente que pagarás menos impuestos en total. Simplemente el dinero se recauda de una manera diferente. Y ahora pensemos en la Florida. Florida también es conocida por no cobrar impuestos estatal sobre los ingresos. Sin embargo, dependiendo del condado donde vivas, los property taxes pueden variar considerablemente. Además, allí existe otro gasto que ha aumentado muchísimo en los últimos años: los seguros de las viviendas. Entonces, cuando alguien me dice: Alexis, quiero mudarme porque allá las casas son más baratas, siempre le hago la misma pregunta. ¿Ya calculaste cuánto vas a pagar de property taxes, seguro de vivienda y demás gastos todos los años? Porque comprar una casa no es solamente mirar el precio de venta, es entender cuánto costará mantenerla durante los próximos 10, 20 o 30 años. Ese análisis es el que realmente determina si una propiedad es asequible para tu presupuesto. El error que cometen muchos compradores antes de cerrar. Aquí viene una situación que veo con mucha frecuencia. Una familia encuentra la casa perfecta, les encanta, obtienen la aprobación del préstamo, calculan el pago mensual y todo parece encajar perfectamente dentro de su presupuesto.
Pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Los property taxes que aparecen cuando la casa está en venta no siempre serán los mismos que pagarás tú después de convertirte en el nuevo propietario. Y esto sorprende a muchísimas personas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en algunos estados o municipalidades, cuando una propiedad cambia de dueño, la valoración fiscal puede actualizarse utilizando el nuevo precio de venta o una valoración más reciente del mercado. En otras palabras, la persona que te vendió la casa pudo haber estado pagando impuestos calculados sobre una valoración realizada hace muchos años. Pero después de la venta, el municipio puede hacer una nueva evaluación. Y como el mercado ha aumentado, también aumenta el valor fiscal. El resultado, tus property taxes pueden subir considerablemente durante el primer año después de la compra. Y aquí es donde muchos compradores reciben una desagradable sorpresa. Ellos pensaban que su pago mensual sería 1, pero meses después reciben una notificación indicando que la cuenta de escrow de su hipoteca necesita más dinero porque aumentaron los impuestos de la propiedad. Entonces entienden que la hipoteca subió. Pero realmente muchas veces el préstamo hipotecario sigue exactamente igual. Lo que cambió fueron los impuestos de la propiedad. Y eso hace que el banco ajuste el pago mensual para cubrir ese nuevo gasto. Por eso, dependiendo del estado donde vives, antes de comprar una propiedad, recomiendo no solamente mirar cuánto paga el propietario actualmente, sino también pregunta, ¿qué pasaría si la propiedad fuera reevaluada después del cierre? ¿Cómo afectará eso mi presupuesto mensual? Ese pequeño análisis puede evitar muchos dolores de cabeza, porque nadie quiere recibir la sorpresa de que aumentaron los impuestos de tu propiedad después de haberte mudado en tu nueva casa. Y justamente hablando de aumentos, la buena noticia es que existen situaciones en las que sí puedes cuestionar y apelar el monto que estás pagando por los taxes de tu propiedad. Pero también existen muchos mitos alrededor de este tema. Aquí te voy a explicar cuándo realmente vale la pena apelar tus property taxes y cuándo probablemente solo perderás el tiempo. ¿Se pueden apelar los property taxes? La respuesta es sí. En algunos casos. Pero hay algo muy importante que debes entender. No puedes pedir una reducción simplemente porque sientes que pagas mucho. Tiene que existir una razón válida. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Imaginemos que el municipio determina que tu casa vale $650,000 para efecto de impuestos. Pero tú investigas que varias casas muy similares en tu vecindario, con el mismo tamaño, la misma cantidad de habitaciones y prácticamente las mismas condiciones, fueron valoradas en $560,000 o $580,000. En ese caso, podría existir una base para cuestionar y apelar la valoración de tu propiedad. En otro ejemplo, supongamos que el expediente de la ciudad indica que tu casa tiene 4 baños completos, cuando realmente solo tiene 3, o aparece registrada con más pies cuadrados de lo que realmente tiene. Ese tipo de errores sí pueden afectar la valoración fiscal o el assessment de tu propiedad. Y si el assessment está equivocado, también podrían estar equivocados los impuestos que estás pagando. Por eso, siempre recomiendo revisar la información que la municipalidad tiene registrada sobre tu propiedad. Te sorprendería la cantidad de errores que muchas personas descubren años después. Ahora bien, si decides presentar una apelación, debes saber que cada estado y cada municipio tiene sus propios procedimientos. Generalmente existen fechas límites para presentar la solicitud y normalmente tendrás que aportar evidencias que justifique tu reclamo. No basta con pensar que pagas demasiado impuestos por tu propiedad. Necesitas demostrar por qué el assessment de tu propiedad debería ser diferente. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Presentar una apelación no te garantiza una reducción de impuestos. La ciudad puede mantener la valoración actual si considera que está correctamente calculada. Por eso, vale la pena hacerlo únicamente cuando realmente existen fundamentos sólidos. Programas y exenciones que muchos propietarios desconocen. Aquí encontramos otra de las oportunidades más desaprovechadas. Miles de propietarios califican para programas de alivio tributario y nunca los solicitan. Dependiendo del estado donde vives, podrían existir programas especiales para adultos mayores, veteranos, personas con discapacidades, viudos o viudas, personas con ingresos limitados
o propietarios que utilizan la vivienda como residencia principal. Algunos estados también ofrecen programas que limitan el aumento anual de los property taxes para ciertos propietarios. Otros permiten congelar parte del valor accesado bajo determinadas condiciones. Y algunos incluso ofrecen créditos o reembolsos fiscales. Por supuesto, estos programas cambian de un estado a otro. Lo que existe en New Jersey puede ser completamente diferente a lo que ofrece Florida, Texas o California. Por eso mi recomendación siempre es la misma. Entra a la página oficial de tu estado o de tu municipalidad y verifica qué programas existen. También puedes consultar con un contador o con un profesional que conozca las regulaciones y las leyes locales. Antes de terminar, déjame contarte el error más costoso que veo cometer a muchos propietarios. Y curiosamente, ese error no tiene nada que ver con cómo calculan los impuestos. Tiene que ver con la forma en que las personas toman la decisión de comprar una casa. El verdadero costo de ser dueño de una casa. El mayor error que veo cometer a muchos propietarios no es calcular el costo real de ser dueño de una propiedad, porque el pago de la hipoteca es solamente una parte del costo y en la mayoría de los casos este incluye los property taxes y el seguro de la propiedad. Pero muchas veces no toman en cuenta el mantenimiento, las reparaciones y otros servicios públicos. Y si la propiedad pertenece a una asociación de propietarios, también tendrán que pagar las cuotas por el HOA. Cuando sumas todos esos gastos, el costo mensual puede ser muy diferente al que inicialmente imaginabas. Y muchos propietarios descubren esto cuando ya han comprado la casa. Comprar una casa es una decisión financiera a largo plazo. No es solamente una compra. Es un compromiso económico que puede durar muchos años. Y mientras mejor entiendas todos los gastos asociados con la propiedad, mejores decisiones vas a tomar. Los property taxes probablemente seguirán aumentando en muchas partes de los Estados Unidos. Eso es una realidad. Pero ahora entiendes por qué sucede. Sabes que no depende únicamente del valor de tu casa. También influyen el presupuesto de tu municipio, el costo de los servicios públicos, las valoraciones fiscales y las decisiones que toman los gobiernos locales. La mejor herramienta que tiene un propietario siempre será la información. Porque mientras más entiendas cómo funciona el sistema, más preparado estarás para proteger tu patrimonio y planificar mejor tus finanzas. Si este video te ayudó a entender mejor por qué los impuestos de las propiedades siguen aumentando y cómo pueden afectar tus finanzas, regálame un like, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a muchas más personas. También recuerda suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo sobre bienes raíces, finanzas y todo lo relacionado con ser dueño de una casa en Estados Unidos. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto pagas de property taxes al año en el estado donde vives? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer y comparar cómo varían los impuestos en diferentes partes del país. Soy Alexis Giuliani. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.